Y el día de hoy les voy a hablar de la Parashá Matot, que significa tribus, que abarca el capítulo 31 del libro de Números, del versículo 1 al versículo 12. Y antes de comenzar, quisiera hacer una breve oración para poner este tiempo en manos del Eterno. Amado Padre, en este momento te damos gracias por este día, porque tenemos el tiempo y las ganas de estudiar tu palabra, esa hambre y sed de justicia y de tu verdad, de comer del pan de vida, que es Yeshua, y poder seguir aprendiendo y poner en práctica tus mandamientos y aprender de la historia de tu pueblo, que ahora es nuestro pueblo porque nosotros somos injertados en el pueblo de Israel. Te damos gracias y te pedimos que en este tiempo nos brindes de tu sabiduría y que todo lo que salga de mi boca venga del Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Y dice así el capítulo 31, versículo 1 del libro de Números. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: véngate de los madianitas en nombre de los israelitas, y después de eso morirás. Moisés dijo entonces al pueblo: ármense algunos de ustedes para la guerra y ataquen a Madián para vengarse de ellos en nombre del Señor. Cada tribu debe enviar 1000 hombres a la guerra. Así pues, de los ejércitos de cada tribu se escogieron 1000 hombres, 12.000 en total, armados para la guerra. Moisés los envió a la batalla en compañía de Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, quien llevaba los objetos sagrados y las trompetas para dar la orden de ataque. Y pelearon contra los madianitas y los mataron a todos, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Mataron a Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, es decir, los 5 reyes madianitas, y también a Balaam, hijo de Beor. Los israelitas se llevaron prisioneras a las mujeres madianitas y sus hijos pequeños, y les quitaron los animales, el ganado y los objetos de valor. Además de eso, quemaron todas sus ciudades y campamentos. Y todo lo que les quitaron, tanto personas como animales, se lo llevaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y al pueblo de Israel, los cuales estaban acampados en la llanura de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y para dar comienzo a este estudio, quisiera darles un breve contexto, nuevamente, de en qué situación se encontraba Israel en ese momento. En capítulos anteriores, específicamente en el capítulo 25 del libro de Números, del versículo 1 al 9, vemos el por qué el Señor le da la orden a Moisés de vengarse del pueblo de Madián, debido a que estos se habían alejado haciendo prácticas paganas. Por ejemplo, eran estafadores en precio, en mercancía, en sus pesos, eran idólatras y practicaban la fornicación e incitaban a Israel a hacerlo. Y eso es lo que leemos en el libro de Números, el capítulo 25. Los israelitas se habían empezado a adaptar a sus costumbres debido a que los reyes habían mandado a sus sacerdotisas a asimilarse con el pueblo de Israel para así hacerlos pecar y hacerlos caer en desgracia. Y leemos que las hijas de Madián se acostaron con los israelitas, y cuando Fineas, hijo del sumo sacerdote Eleazar, se entera, agarra una lanza de un soldado y mata a una hija de Madián y a un israelita que estaban acostándose. La esclava la espada, y el Señor dice a través de Moisés que se calman sus celos debido a que Fineas había hecho justicia en nombre del Señor. También podemos ver y leemos en el capítulo 25 del libro de Génesis que Madián son descendientes de Abraham a través de su matrimonio con Sétura. Y para comenzar con este estudio, leemos al principio de Números 31 que dice la palabra venganza. La palabra venganza en hebreo es la palabra nakam, que significa castigar o retribuir en base a tus acciones. ¿Qué nos da a entender esto? Que el Señor no solamente estaba castigando al pueblo de Madián debido a sus actitudes, las que había tomado, que no solamente contra los israelitas, sino contra todo su pueblo, porque el estafar en pesos y en la mercancía que les estaban dando a sus vecinos, porque ellos eran mercaderes, y en sus idolatrías y sus sacrificios tanto de hijos como de animales a dioses extraños, sabiendo que sus antepasados
adoraban al Dios de los hebreos, porque su antepasado es Abraham. Y Abraham, lógicamente, le inculcaba a sus hijos el creer en el Dios vivo. Entonces, nos da a entender que este pueblo se alejó totalmente de Dios, se asimiló al resto de naciones que estaban en Canaán y acabaron en desgracia. Y el Señor vio que ellos ya no tenían ánimos de arrepentirse porque querían incitar al pueblo de Israel a caer en tentación y en pecado para que así ellos decayeran. Y el Señor, lógicamente, al ver esto, agarra y al ver que ellos no se llevan al arrepentimiento, hizo lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra, que en este caso no mandó fuego del cielo, pero sí mandó a Moisés a llamar a un ejército de 12.000 hombres a acabar con el pueblo. Y yo quisiera incitarlos el día de hoy al arrepentimiento, porque capaz nosotros no practiquemos la idolatría que ellos practicaban, o sus fornicaciones, o sus estafas, pero eso no quiere decir que esos sean los únicos pecados que podemos cometer. También podemos cometer el de mentir, el de robar, por cosas muy pequeñas que sean, el de faltarle el respeto a nuestros papás. Y les incito al arrepentimiento para que no nos pase lo mismo que le pasaron a estos pueblos de Canaán, que por más que el Señor los llamaba al arrepentimiento, por ejemplo, a través de los profetas, de Jonás, en Nínive, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, etc., que nos arrepintamos y que volvamos a las sendas del Señor, porque ahí está la vida eterna. Y como dice Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros no queremos caer en pecado y no queremos morir al final de los tiempos, nosotros tenemos que arrepentirnos, que la palabra arrepentirse en hebreo es la palabra teshuvah, que significa volver, como hacer un cambio 360 en nuestra vida y darnos cuenta que estamos en el mal camino y que tenemos que acercarnos al Dios eterno, que quiere lo mejor para nosotros como un padre quiere lo mejor para sus hijos. Nosotros tenemos que no solamente adaptarnos a lo que Él nos manda hacer, sino a arrancar de nuestra vida y de nuestros corazones todas esas fallas que nosotros podamos tener en nuestro día a día. Y esto quiere decir que con eso el Señor nos traerá a su senda y al final de los tiempos Él nos recompensará. Y quisiera leerles algunos versículos, como por ejemplo 2 de Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. A diferencia de estos pueblos de Canaán, y en este caso el de Madián, ellos no se arrepintieron, no se humillaron, no oraron y no buscaron al Señor. A diferencia de que leeremos mucho más adelante en la historia de Jonás, el pueblo de Nínive. A diferencia de, como ya dije, el pueblo de Madián, los de Nínive se dieron cuenta de su horror y se dieron cuenta que si ellos no se arrepentían, Dios iba a acabar con ellos. Y ellos se humillaron, oraron, y hasta el mismo rey rasgaba sus vestiduras, se vestía con lino áspero, con telas extremadamente ásperas, y untaba cenizas en su cabeza en señal de humillación, y pedía perdón a través de la oración. Y todo esto gracias a que el profeta Jonás, aunque en su terquedad no quería hacerlo, lo acabó haciendo, llamó al arrepentimiento al pueblo de Nínive. En Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Aquí nuevamente se nos da un mensaje de arrepentimiento, pero también se nos da una buena noticia, que al nosotros arrepentirnos y volver al camino del Señor, nosotros tendremos un gozo, tendremos una paz, tendremos una tranquilidad y un descanso. Por más lejos o cerca que éste se encuentre, tenemos la certeza que es así, porque el Señor no falla sus promesas, no falla su palabra, y al fin y al cabo es lo que Él quiere para nuestra vida. Él no nos quiere castigar, Él no nos quiere
en miseria, en penumbra. Él nos quiere que tengamos su palabra bajo cautela, que la estemos estudiando y estemos buscando de Él. Y aparte de eso, cuando nosotros empecemos a poner en práctica sus mandamientos y empecemos a acercarnos a Él, vendrán tiempos de descanso y vendrán tiempos de regocijo. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esto me recuerda a un pasaje en el libro de Daniel, que cuando Daniel se encontraba como en un momento de bajón, en el que se sentía triste y veía que el pueblo no se estaba arrepintiendo, él ora y le pide perdón al Señor, no solamente por sus pecados, sino por los de todo el pueblo. Y ahí es cuando el Señor le da las visiones del final de los tiempos, y nos damos cuenta que nosotros tenemos que orar no solamente por nuestros pecados, sino por los de nuestro entorno, porque capaz con nuestras acciones incitamos a que los demás pequen, porque capaz nos ven como un ejemplo o nos ven como, bueno, esta persona practica esto, pero a veces se contradice haciendo esto, y así hacemos al resto, en base a nuestras acciones, llevarlos al mal. Entonces no solamente es pedir por nosotros, yo, sino también pedir por el resto de personas que conozcamos o que no conozcamos, familiares, amigos, etc., para que se arrepientan y vuelvan al Señor. En Proverbios 28:13 dice: quien cubre su pecado jamás prosperará, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Y para finalizar, quisiera darles como esta breve reflexión en este pasaje de Proverbios, que no sirve de nada que nosotros nos enfrasquemos en no querer avanzar, en no querer seguir, o en nadie me ve, no hice nada. Que por más que nosotros pensemos así, estamos en una equivocación garrafal, porque el Señor ve todas nuestras acciones, y por más que el resto de personas no se enteren, Él sabe todo. Él sabe qué hacemos, cuántos cabellos tenemos, cuántas veces respiramos al día, etc. Entonces, lo mejor es confesar nuestros pecados, y no solamente confesarlos, sino no volver a repetirlos. Y si los repetimos, empezar otra vez el ciclo de arrepentirse, ser como el hijo pródigo en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, que el hijo pródigo vio que estaba en desgracia, que comía algarrobas de los cerdos, y se dio cuenta que él en casa de su papá tenía una vida lujosa, y él se arrepintió y volvió. Nosotros tenemos que empezar ese trayecto de volver a Dios, y por más veces que fallemos en el intento, hay que seguir intentando, porque el Señor siempre va a estar con nosotros, y nosotros siempre tenemos que tener en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestras acciones su palabra. Y para finalizar, vamos a hacer una breve oración para cerrar este tiempo que el Eterno nos ha dado y agradecerle por su divina palabra. Amado Padre, te damos gracias en este momento por tu divina enseñanza, por tus instrucciones, por tus mandamientos, porque nosotros tenemos todos los días una oportunidad de arrepentirnos y de volver a ti, de acercarnos a tu palabra y de seguir estudiando. Te damos gracias y te pedimos que sigas siendo tú en nosotros, para así nosotros en un futuro poder estar en tu divina presencia. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús. Amén. Shalom, hermanos, nos vemos en la siguiente ocasión.